Damos comienzo formal a la segunda etapa, a la segunda parte, empezando a profundizar los paradigmas que se han de conversar hoy para entender, recordar el origen de la cosmovisión. El paradigma económico. Los había presentado, pero es necesario de nuevo reiterar quiénes son los speakers que nos acompañarán al breve. Martín Rodríguez, diseñador gráfico, animador digital y técnico, que ha sido un investigador independiente desde el 2001 y que ha participado en distintas conferencias de Barcelona y ha recorrido distintos puntos también, llevando el mensaje, la charla principalmente sobre el nuevo orden mundial, y participa también semanalmente en el canal 5 TV. También los acompaña Jordi Barea. Él se ha especializado en gestión comercial y marketing y también participa del canal 5 TV como columnista. Pasa en la introducción. Y David Barea, Se impone, ¿eh? Se impone. diplomado en Relaciones Laborales, propietario junto a su hermano Jordi del canal de YouTube Llamando. Los Hermanos Barea y en Ódice, hermanosbarea.tv, la plataforma de internet. Con ustedes, el paradigma económico. Bueno. Muchas gracias a todo el mundo por todo el cariño que siempre recibimos cuando venimos por estas tierras y nos sentimos como uno más de todos ustedes. Bueno, nos dijeron que habláramos de paradigma económico. Yo siempre me acuerdo de la canción de SES, ¿no?, que habla de esos 4 paradigmas justamente, de economía, ciencia, política y religión. Le enviamos un abrazo enorme también allí al músico de nuestras tierras. Y bueno, paradigma económico, pues vamos a buscar lo que significa paradigma, ¿no? Y un poquito uno empieza ahí a encontrar que es un conjunto de ideas, de normas, de leyes, que todos tienen que acatar, obedecer, para que las cosas funcionen bien. Entonces ahí te puedes hacer un poquito una idea que capaz que es qué intereses hay por detrás, un poquito te ligan, ¿no?, en esa religión, pero bien ligadito con el lazo. Y bueno, un poquito no. Bueno, me toca a mí saludar primero, ¿no? Perdón, ¿Puedo maestro, saludar? arrancaba. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Rápidamente, es un honor gigante estar aquí, un placer compartir con ustedes y como dice Jordi, vamos a tocar el paradigma económico, tal vez el ABC, lo primero para empezar a explicar, y como dice él, la definición del paradigma económico, la misma definición de economía y demás, dicen ser una cosa y vamos a ir viendo a ver si efectivamente así es, porque creo que no. Así que empezamos con la presentación. ¿Dejamos presentarse a No sé. Vamos tarde, yo haré la segunda parte, la última, un ratito. Pero me sumo a los compañeros que de verdad, de todo corazón, gracias infinitas por formar todos parte de este movimiento maravilloso que cada día sigue creciendo más y sigue siendo más y más maravilloso. Gracias. Vamos. Bueno, pues como veníamos diciendo que es un paradigma, ¿no?, en ese conjunto de leyes, normas, reglas que todos tenemos que obedecer para que las cosas funcionen bien. Eso obviamente que nos resuena un poquito que es un dogma, ¿no?, pero también en otros aspectos de nuestra vida. Y si funciona bien, sí. ¿Cómo salir del paradigma, ¿no? Que eso también, mucha gente, ¿qué preguntas te tienes que hacer para realmente observar dónde estás parado? Y eso para nosotros es un enigma que abre puertas a pesar de sufrir realmente estigmas por la sociedad que te ve extraño, por cuestionar ese dogma y porque tú no te sientes a lo mejor con los mismos objetivos por el cual fueron fundados. Un lindo juego de palabras, pero que realmente si uno lo analiza a fondo explica el todo de lo que sucede y de cómo los seres reaccionan ante estos paradigmas, enigmas, etcétera. ¿Y cuál es el enigma? Bueno, un poquito vendría a ser como la caverna de Platón, ¿no? Hay gente que se da cuenta a través de esas preguntas y se lo quiere explicar al resto para que también abran los ojos, ¿no?, ante las evidencias. Siempre nos habían contado que habían países ricos y países pobres, y los pobres le debían dinero a los ricos. Pero claro, cuando uno se empieza a hacer ya más maduro, deja de dolecer, ¿no?, en esa adolescencia permanente que nos tienen,
te das cuenta que hay una deuda externa que la tienen todos los países ricos y pobres, y sobre todo los países ricos son los que mayor deuda externa tienen. Entonces hay algo que me habían contado que no acaba de resonar con la realidad, ¿no?, de en esta vida en la cual nos movemos. Vale. Bueno, pues como decimos, un paradigma, un dogma intenta perpetuarse en el tiempo, pero obviamente que tiene unos límites, tiene unas estructuras, y nosotros aquí venimos un poquito a ponerlas en duda, ¿no? Es un sistema de creencias, por eso decíamos que se parece mucho también a una religión porque nos liga a ella, pero sobre todo tiene un objetivo. Y aquí es lo que todos nos deberíamos de preguntar, pero ¿de quién es y para quién es ese gran objetivo final? Porque obviamente, a la vista de la realidad, Para nosotros no parece ser. No salimos muy beneficiados, ¿no? Consentimos ese contrato o paradigma que a su vez es una gran paradoja, porque no es para nuestro bien, como decíamos. Sin embargo, así lo aceptamos, lo que vendría siempre a explicar Rafa Currao, ¿no? Es ese leviatán social y económico del cual formamos parte, pero que ya empezamos a verle tintas de revelación en parte nuestra. Y aquí tenemos un video que lo vamos a poner, aquí veo en el segundo 20, que creo que explica muy bien de qué se trata, o tal vez explica muy bien hacia dónde podemos ir saliendo para salir de ese paradigma, ¿no es cierto? Tomen la dualidad de la validez del entorno, pero aquí también la validez de cualquier paradigma impuesto sobre nosotros. Le voy a dar play a ver si el sonido va bien. ¿Crees que no tengo el control total? Cada detalle, desde el movimiento de las estrellas hasta el agua de los retretes, es idéntico a lo que sería en un viaje real. En cuanto empiecen a dudar de la validez del entorno, el experimento habrá fracasado. Pues hay un poquito, creo que todos ya nos hemos dado cuenta de este entorno que nos han enclaustrado y capaz que ha llegado a su fin y ya es hora que también alcemos la voz entre todos. Y a la misma vez, ver el otro lado, ¿no? Que este leviatán tiene un punto muy débil, ¿no? Que es el que nosotros mismos tenemos a nuestro alcance el empezar a dudar del entorno, en todo sentido, en todos los paradigmas, en cualquier cosa que rodea nuestra vida, está en nuestras manos. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, del paradigma económico. Nosotros, desde que siempre nos enseñan o empezamos a pensar acerca de economía y demás, entendemos un par de cosas, un par de conceptos que vamos a revisar. Decimos que el ser humano se define por la libertad, la dignidad asociada a la justicia, la cooperación y el amor, algo que hoy en día tal vez no sea muy común, pero vamos, que están las raíces de nuestro ser. Por lo tanto, el paradigma económico debería utilizar la economía como una herramienta para crecer todos, para ser más libres, justos, equitativos, dignos y ayudarnos. Parece un sueño, ¿no? Pero esto es muy probable, es muy posible que lo logremos. Entonces la economía realmente se utiliza como una herramienta de control, es algo que vemos día a día, se utiliza para esclavizarnos, hacernos dependientes, desvalorizarnos. Esto crea un sistema injusto, egoísta, desigual, sin valores y sin corazón. Entonces vamos a hablar del dinero, pero como herramienta de control para el ser humano. De hecho, vamos a revisar un poquito lo que es la definición de economía, a ver qué es lo que nos cuentan que es. Y dicen que economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, producción, distribución, para satisfacer las necesidades humanas. ¿Y qué es la ciencia económica? Bueno, dice por acá que es considerada una de las ciencias naturales, no te rías todavía, Okay. Es una de las ciencias naturales y que utiliza el método científico para observar la realidad y a partir de los datos recogidos crear varias hipótesis. Claro, aquí vendríamos a ver la primera gran falacia, ¿no? Porque de ciencia natural no tiene nada, porque esto no corresponde a un ciclo, unas leyes que están en la naturaleza, como la que sería esa oferta y demanda libre que se podría generar, porque aquí hay un control absoluto tanto de la emisión del dinero, hay un monopolio, hay unas normas que solo benefician a unos pocos, por lo tanto, de ley natural no tiene nada, por mucho que nos quieran poner esa palabrita en la definición de ciencia económica. Y todos los que representan gobernantes, gobiernos, cualquier tipo de persona que esté en cierto estatus de autoridad, evidentemente no operan para que esto sea para un bien para todos, sino algo más que ya iremos viendo. Esta la vamos a saltear un poquitito, estamos un poco mal de tiempo. Y básicamente vamos a hablar de esto, ¿no? La esclavitud antigua, donde todos más o menos tienen una idea de cómo operaban las cuestiones, y la pregunta es si ha cambiado mucho al día de hoy. Ese es el planteo que tenemos para aquí, dado que hoy en día nos tratan cada vez más como mercancía, género de esta cuestión, y realmente los que conocen más que nada derecho natural y todo saben que está todo estipulado para que operemos como mercancía, ¿no es cierto? Rapidito, este billete del dólar que todos lo conocen fue modificado su diseño en la presidencia de Roosevelt y obviamente está repleto de simbología y cuestiones que mucha gente de a pie no va a entender, pero los que sí se han metido en el tema saben que esto significa y mucho. No sé si...
Sí, un poquito la hechicería, ¿no? Que hay que plasmarla, como los alquimistas dirían, en la sal, en este caso es en el billete, para que tenga una repercusión mayor en toda la sociedad que la está utilizando y al final adoramos estos papelitos que cada vez se devalúan más, no sirven para comprar lo que antes sí que podíamos, pero seguimos aceptándolos por fe. Ahora iremos viendo también un poquito la evolución de lo que han sido los valores en cuanto al valor adquisitivo. Esta situación nefasta de la economía a nivel mundial, si bien pareciera que nosotros nos despertamos de un día para el otro y está todo mal, en realidad esto se vino fraguando desde hace muchísimo tiempo y por supuesto seres muy conscientes se han intentado oponer a ello. Simplemente por citar uno de ellos leeré una frase de Thomas Jefferson que dice: si el pueblo permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. 1802 decía esta frase, le han bocado bastante. Hoy acá no sé cómo es, pero en España cualquiera no se puede comprar una vivienda y además tienes que estar ahí soslayado con la esclavitud perpetua a los bancos, ¿no? Con los intereses usureros. Entonces, creo que Jefferson ya echó una mirada al futuro porque tenía muy claro cómo iban a actuar estas no sé, serpientes. Y rápidamente, una de Henry Ford que me gusta mucho. Si la gente supiera cómo funciona el sistema financiero y la banca, habría una revolución antes del amanecer. Esto se aplica hoy también, ¿eh? Si la gente se entera hoy, mañana habría una revolución. Y venimos un poquito al gran engaño, ¿no? que nos tratan con el contrato social en el cual tenemos que aceptar unas reglas en ese gran estado que Rafa también le llama el leviatán social de Hobbes, pero que obviamente nos otorga unos derechos, unos privilegios y unas obligaciones, pero nunca consentimos, nunca hemos consentido, más allá de que nos registran en unos lugares que somos pertenencia y mercancía de ellos, o según así nos tratan, ¿no? Pero sobre todo ese gran engaño del contrato social de Rousseau, por el cual al menos él decía que se podía salir como ser humano y dejar esa ficción jurídica, pero esto nunca nos lo explican. Es más, nos imponen no solo los impuestos, sino las legislaciones que nos arrastran a esta deuda perpetua y a seguir aceptando todo este paradigma económico establecido. Otra parte del gran engaño, ¿no? Sí, lo podéis ver en todos los países. Acá en Argentina es un escándalo. Me imagino que no habrá ningún juez independiente que pueda juzgar realmente al Poder Ejecutivo y al Legislativo, porque están aprobando leyes que obviamente no son en ese paradigma que nos hacen vivir justas para el resto de población. Y por supuesto que se cubren entre ellos, que no va a haber, que se eligen entre ellos y demás. Pero a mí es que estas cosas, las estábamos hablando, son cosas muy obvias, que no sabemos cómo en el acontecer del tiempo no hacen despertar a toda la población, porque esto lo sabe todo el mundo. ¿Qué es lo que nos sigue atrapando? Esa hechicería, ¿no?, que está en constante internamiento dentro de nosotros y no nos deja abrir los ojos como pueblo y alzarnos para lo que es muy obvio para todos. De ahí la oportunidad de todos, ¿no? De que esto es bastante básico de entender, por lo menos de entender que está todo mal en las bases, eso está al alcance de todos. Rápidamente, no me quiero detener en esto, pero los calendarios. A más calendario, ¿no? A más meses en el calendario, más impuestos, parece que esto ya no solo pagamos el diezmo que se pagaba antes, sino que ahora ya pagamos el 50 y tal diezmo y así seguirán y seguirán hasta que lo permitamos. Y te has quedado corto. Sí. Lo importante es eso, ¿no? Que entender que un esclavo nunca se rebelará si no conoce sus cadenas y mucho menos si no conoce su condición de esclavo, ¿no? Esto es mediante un control psicológico que todos ustedes seguro ya han estado viendo. Esto es una especie de hechicería que se nos graba en el cerebro. Y muchos de ustedes cuando hablan con alguien encontrarán esa especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Seres que que les gusta tanto el sistema o dependen tanto de él, sería más apropiado decir, que lo van a defender. Aquí recordamos los aplausos que se generaron 2 años antes, ¿no? No sé si aquí la vivieron esa situación, pero todos los balcones. En España, mientras nos quitaban nuestros supuestos derechos, nuestras supuestas libertades, la gente aplaudía a la hora precisa que el Estado les había indicado que lo hiciera. ¿Un poquito de historia? Un poquito de historia rápida, obviamente que ya sabemos... Rápido vais, ¿eh? Rápido vamos porque vamos justo de tiempo. Disculpen, vamos rápido, vamos a llegar. Si vamos muy rápido, que alguien se levante y no lo haga saber. Pero un poquito queríamos traer la dinastía de los Rothschild, ¿no? Porque más allá de que la historia más antigua no se conoce realmente si fue cierta, si no fue cierta, pero estos personajes se han seguido perpetuando en el tiempo y a día de hoy están dirigiendo, como ahora veremos también, acciones mundiales que obviamente que nos siguen soslayando a estos poderes, ¿no?, fácticos. Sí. Y obviamente que todo el mundo lo conoce ya, sobre los años 1700 largos, pues esta familia lo que generó fue
cada uno de sus hijos los envió a Frankfurt, a Viena, a Londres, a Italia y crearon los bancos de cada uno de esos países para, obviamente, tener no solo financiados a esos estados, sino también las guerras que se irían generando para cuando crean pobreza, ellos dan siempre la solución. Esa es como la ecuación básica. Claro, la historia que conocen todos, ¿no? Un par de semillitas por ahí a dominar la banca de cada sitio y luego tener el poder total, se podría decir. Famosa la frase de Mayer Amschel de Rothschild, que dame el control del dinero de una nación y no me importará quién redacte las leyes. Un poquito de lo que pasa en todas las naciones hoy en día. Teniendo la economía controlada, porque eso es un gran paradigma que a nuestro entender es el que ata al resto, ¿no? Es como el vehículo conductor para tener controlada la sociedad en múltiples aristas, porque a través de la economía puedes corromper, puedes comprar y al final puedes, como decía este desgraciado, pues redactar las leyes a su conveniencia. Una forma hiper resumida al día de hoy, el que financia las campañas electorales, ¿no? Sin más. ¿Se fueron los Rothschild o qué? Los Rothschild, por lo visto, no sé si no se fueron. Hoy tenemos, entre otras lindeces, a Lyon Forester de Rothschild, que está como intentando generar en todo el mundo un buenismo hacia el capitalismo inclusivo, así le llaman, de la mano del Papa, en este caso del Vaticano, y ella está ahí en todas las firmas, en un lugar muy poderdante. Y también tenemos, obviamente, a Klaus Schwab, que está casado con una Rothschild a día de hoy, y ese que está generando la dirección de donde tiene que ir la economía mundial de todos los países. Por lo tanto, han estado y siguen actuando contra de nosotros. Al menos exponer a algunos de estos títeres, que no son los que estarán más arriba de toda la pirámide económica, pero que sí que parece ser que están dirigiendo desde un lugar bastante importante. Vamos a hacer un repaso muy breve, muy rápido sobre lo que es algo muy importante que nos llegó hasta el día de hoy, ¿no? La creación de los bancos, estos bancos que derivan en la Reserva Federal luego, así que... Vale. En algún momento de la historia decidieron también venirse para acá, para lo que fue Estados Unidos, desde ese gran imperio que se había generado de Inglaterra, y ahí nació el primer banco en Estados Unidos, que fue en 1791, que es un banco privado, obviamente, ya no es del Estado. Nosotros siempre nos habían dicho, ¿no?, también esas ideas de pequeños, venga, va, el país que empieza a generar dinero. No, pero resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, no se generaba dinero por parte del país, sino que se tenía que dar y generar una empresa privada. Por lo tanto, le hicieron una concesión durante 20 años para seguir emitiendo la monedita privadamente y a cambio pagar unos intereses el Estado. Luego buen negocio, un buen negocio. Dicen que sí. Para cuando se vencía esta primera concesión, es más que conocido que el Senado, el Congreso estadounidense se oponía a esta situación, ¿no? Algunos seres de bien, algunos seres de luz todavía no había. Y está esta famosa frase de Nathan Meyer de Rothschild que decía: enséñale a esos imprudentes estadounidenses una lección, que vuelvan nuevamente al estatus de colonia. Recuerden que en este año se vencía la primera concesión o la concesión del primer Banco de Estados Unidos. Y obviamente, pues vamos a devolverles el estatus de colonia y vamos a generarles una guerra. Pues el año siguiente no se renovó y dijeron, pues venga, te pongo la guerra de Estados Unidos contra Inglaterra, 1812 a 1815, te destrozo el país y tú vas a tener, obviamente, que aceptar mis condiciones. ¿Y qué pasó cuando terminó la guerra ya de todo el país devastado? Pues se renovó otra vez. Ahora lo iremos viendo. Porque a la par, mientras tanto, que estaban generando esta guerra en las Américas, en Europa estaba pasando lo mismo, ¿no? Famosa es la batalla de Waterloo, que todo el mundo lo conoce, allá en Bélgica, entre Inglaterra y Francia. Obviamente no se olviden que siempre financian a los dos bandos y salen beneficiados los mismos, obviamente los que ponen el dinero. Esta fue la famosa tesis de Kissinger, ya en la carrera, cuando él la estudió, así que no les vengan a decir que son cosas inventadas, porque aquí lo que realmente se hizo fue decir que un país iba a ganar cuando realmente se sabía que iba a perder. Entonces se vendieron todos los bonos, fueron comprados los que presuntamente iban a perder por muy poco dinero y al final fueron los que vencieron y, por lo tanto, la grandeza de estas familias banqueras pues aumentaron a lo que se decía que tenían la mitad de toda la riqueza del mundo por esa época. Exacto. Seguimos. Seguimos porque justamente después de esa batalla de Waterloo, ahí se genera un primer intento de gobierno mundial. Una especie de lo que ahora están intentando hacer, ¿no?, con el nuevo orden mundial, pero ahí se generó dentro del Congreso de Viena un intento ya de aglutinar el control de muchos países, sobre todo a través de la economía. Una especie de foro de Davos, pero de aquella época. Aquí es famoso el hecho de que ante su propuesta, digamos, la única oposición que salía era del zar Alejandro I de Rusia.
que fue quien se opuso. Dato que pusimos aquí abajo para comentar, se le prometió venganza, por supuesto, y es algo que sucede unos 100 años más tarde con lo que fue la revolución bolchevique, y por eso ponemos aquí imágenes de todo lo que es el marxismo cultural, ¿no? Las figuras de Stalin, de Lenin, que fueron parte muy importante de esta venganza, digámoslo, y que bueno, poco a poco o haces lo que te pido o bala y plomo. Esto era bastante simple. Pues veníamos viendo las guerras en Europa y también las guerras en Estados Unidos, y por lo tanto, después de las guerras americanas, tuvieron que hacerle una nueva concesión, obviamente, como segundo banco de Estados Unidos privado, que generaba el dinerito a cambio de intereses y que teníamos que pagar, en este caso, todos los ciudadanos americanos. Correcto. Bueno, esa concesión fue por 20 años y llegaba a su fin, ¿no, Martín? En el 36 iba a terminar, y curioso es que en esta época estaba el presidente Jackson, ¿no? Que era conocido por esa campaña electoral, digamos, donde él se manifestaba totalmente en contra de los bancos, esta serpiente de 1000 cabezas que la misma prensa en su época la detallaba así. Y casual es que cuando estaba en la época de vencerse el contrato, este señor sufrió un intento de asesinato. No es algo que se repetirá en esta historia, ¿no? Sí, y sobre todo que lo que se logró a través de la no concesión de esto por más 20 años fue que la expulsión de la actividad banquera de los Rothschild, al menos de todo lo que es el territorio de Estados Unidos, pero obviamente que sí, no te dejan participar de la banca con el robo que venía siendo, pero siguen comprando todos los recursos, estas grandes familias compran los ferroviarios, los medios, todos los minerales, entonces se hacen con un gran imperio con el cual luego soslayar y sobre todo ir como estrangulando a todos los políticos de todos los países para que acaben cediendo en sus manos. Parte curiosa eso, que lo intentaron asesinar, no lo lograron y él expulsó a los Rothschild por unos 70 años, si mal no recuerdo. 1865, bueno, otro presidente que también se opuso a esta banca, esta locura usurera. Una frase que me gusta mucho dice, tengo, el mismo Lincoln, ¿no? Tengo dos grandes enemigos, el ejército del sur frente a mí y las instituciones financieras por detrás. De los dos, el de atrás es mi mayor enemigo. Obviamente, ¿cómo terminó? Bueno, ya sabe todo el mundo cómo terminó Lincoln, pero no fue el único presidente. También Garfield sufrió el asesinato porque también se opuso a estas élites financieras. Por lo visto, aquí el que no otorga se va para la tumba. Y si no se va para la tumba, mínimo te armo quilombito en el patio. Hoy lo hemos podido ver con todo esto que ha pasado 2 años para atrás. Los presidentes, por ejemplo, de África, ¿no? que cayeron 3, porque no estaban aceptando las órdenes directamente de la OMS, pues póngase en este caso pues de los bancos mundiales. Con estas guerras, por supuesto, debilitan el país, lo hacen entrar en crisis, que luego, por supuesto, para recuperarse tiene que acudir a aquellos que hicieron en primera instancia la crisis. A Lincoln le hicieron la guerra de secesión, obviamente por eso las frases que había leído antes Martín. Y a todo esto, bueno, por lo visto en la historia americana quedaron excluidos hasta que en 1913 se genera la actual Reserva Federal de Estados Unidos, que no es ni reserva, ni es federal, ni es pública. Es el tercer banco privado de Estados Unidos que está dándole a la maquinita del dinero a cambio de intereses que tienen que pagar todos los ciudadanos. Que nunca fue auditado, que nunca presentó un balance, que no tiene nada de transparente. Curioso es que esto, cuando se intentó hacer en primera instancia, tenía 3 banqueros que se opusieron firmemente. Ellos eran Guggenheim, Strauss, Astor, y muchos saben, ¿no? Terminaron en el barquito que dicen ser el Titanic, que no llegó a buen puerto. Y luego de eso, inmediatamente, la Reserva Federal fue firmada en la isla de Jekyll, que es una isla privada, y fue firmada a espaldas de toda la humanidad, por así decirlo. Claro, interesante también, siempre tienen que generar como un protectorado, ¿no? Porque hay muchas opiniones que se habían dado cuenta de ¿y quién es esta élite que está creando el tercer banco mundial en Estados Unidos que va a controlar la economía de este país tan importante? Bueno, pues para eso crean la ADL, la Liga de Antidifamación, para que tú no puedas ya públicamente relacionar quiénes son los que controlan esos bancos y obviamente ciertas religiones porque están como parapetadas, ¿no? Obviamente la ADL es una creación, es una rama de la Benaivir que ya se había creado en el 1870, creo que fue en Estados Unidos, y por supuesto que hace de ese parapeto que nos impide encontrar el enigma. Exacto. De censura, ¿no? Exactamente. De censura. Que lo vivimos hasta el día de hoy, Claro. Es una institución ultrapoderosa. Claro. Pero, y si tenemos en 1913 el gran banco, necesitamos algo que financie ese gran banco. Una gran guerra. Y entonces Dale. viene la Primera Guerra Mundial, un año después, 1914 a 1918, y por lo tanto destrozan todos los países y necesitan de ese dinero como solución. Comentario rapidito, dense cuenta allí que teníamos a finales de 1800 lo que fue el Congreso de Basilea, ya que estamos en Argentina, comentarlo. Teodoro Herzl es famoso por esa frase que decía que la tierra prometida podía ser tanto en Jerusalén como en Argentina. Tal vez ahí empezamos a entender un poquito la situación que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, pasamos. Pues entre la Primera Guerra Mundial, que termina en el 18, y que la Segunda Guerra Mundial, que arranca en el 39, pues tenemos una especie de Reserva Federal de Estados Unidos, pero aquí en Europa. Se crea en 1930 lo que es el Banco de Pagos Internacionales, que es una organización internacional que no rinde cuentas ante ningún gobierno, pero obviamente que todos los bancos de cada uno de los países sí que tiene que rendir las cuentas a ellos. Entonces, bueno, ya vemos que es un sistema muy práctico para unas élites que no nos benefician. Lo dijo David, muy buen negocio. Es un gran negocio. Bueno, tenemos que, cuando termina en el 39, la Guerra Mundial del 39 al 45, obviamente la Guerra Mundial, que también tienes que volver a rehacer a todos los países dándoles los créditos, se crean los acuerdos de Bretton Woods en esa finalización de la guerra. Que iban a establecer más o menos las bases, el camino que se iba a utilizar en la economía, y era llegar al patrón oro, ¿no es cierto? A partir de aquí se empezaba a utilizar el patrón oro en los acuerdos de Bretton Woods. Claro, se tomó el patrón oro, pero ¿de qué manera, no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, Roosevelt lo que hizo fue hacer una ley que le hacía devolver todo el dinero que tenían, todo el oro que tenían los ciudadanos en esa fiebre del oro que se había creado previamente, y se lo tenían que canjear al gobierno, los ciudadanos, por $20,8 la onza de oro. Obviamente que después, cuando hicieron los acuerdos de Bretton Woods, ¿a qué precio la pusieron? Y más alto, seguro. Un poquito más alta, no vayamos a sufrirlo, ¿no? Creo que fueron a $35 la onza de oro. Por lo tanto, el negocio era redondo, pero en eso se basó toda la economía, ¿no? Tengo tanto oro, puedo generar tanto dinero. Eso duró del 44, con los acuerdos de Bretton Woods, hasta que Nixon lo quitó en 1971, y ahí se crea el dinero fiduciario, el dinero deuda, porque tienes que tener fe en que vale algo, porque no está sostenido por ningún tipo de valor ni de mineral dentro de tus arcas. Es lo que se conoce como reserva fraccionaria. Exactamente, que es ese dinero ficticio que tenemos hoy. Vayamos todos a un banco a pedir nuestro dinero guardado y no lo tienen, literalmente no lo tienen. Entre una cuestión y la otra, bueno, claro que se crearon estas instituciones poderosas, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo esto. En el camino, en el medio, estaba John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Que hicimos unos apuntes de 3 puntos que a mí me gustaron mucho, que fueron ese discurso famoso sobre el secretismo como algo repugnante para una sociedad libre, esa negación a las bases nucleares de Daimona, que no me acuerdo cómo es, de Israel, y por supuesto la orden ejecutiva 11.110, que en definitiva le quitaba un poquito de poder al Estado al poder emitir bonos de plata y demás. Eso fue un intento, ya saben cómo terminó. Hasta el 71, como dice él, que Nixon establece esto del dinero fiat. Pero volvemos al enigma. Volvemos al enigma que un niño pequeño se tiene que empezar a plantear. ¿Cómo es posible que los países más ricos del mundo, como son Estados Unidos, China, Reino Unido, o aquí toda la lista que tenemos, tengan deuda externa infinita que no van a poder pagar en la vida a sus ciudadanos? Por lo tanto, ¿a quién se le debe el dinero? Ese es el gran enigma, es esa gran llave que te hace repreguntarte que estás en una paradoja dentro de este paradigma, porque no es para nuestro beneficio. Aquí simplemente se están lucrando unos pocos y no nos lo han contado. Es un bucle, es una cuestión que no, si no cambiamos nuestras acciones no tiene salida. Al principio las legislaciones, como todas, tenían al menos un espíritu inicial para beneficio de sus ciudadanos, ¿no? Unos valores, se podría decir, cómo estaba regulada la usura, obviamente, cómo estaba regulado al menos el derecho de retracto, de poder volver a recomprar tu deuda si se la vendían a un tercero por ese mismo precio. Y en España es famoso la dación en pago, por la cual al menos tú, si te quedabas sin, que lo hizo Fernando Presencia, a quien lo están persiguiendo por corrupción desde la judicatura. Entonces habían como unos valores que tenían que estar por ahí encima, ¿no? Que protegían a los ciudadanos, como los derechos individuales que están por encima de los colectivos. Habían, porque hoy en día saben todos, conocen de sobra que todo esto, este tinglado lo manejan los fondos de inversión, ¿no? También llamados fondos buitres, que no es por el color de pelo que le dicen buitre, ¿no? Son buitres de verdad, nos están jodiendo la vida. Y teníamos aquí un vídeo del economista Yulano, que es de aquí de Argentina, que queríamos ponerlo porque creo que expone muy bien todo esto de lo que es la usura internacional. Vamos a escucharlo un momentito. En un país donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda es lo más importante que tiene el país en materia económico-financiera y es lo más secreto. Lo que pretendo plantear es la presencia de la usura en el mundo actual, cosa que está totalmente soslayada. El tema usura no forma parte de la temática económico-financiera que se vive en el país y en el mundo. Esa trampa de deuda, esa presencia de la usura,
no solamente existe, aunque está invisible a los ojos del común de la gente, sino que es determinante de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Financiera, económica y política, pero nadie habla de ella. Se presentan los políticos a decir, sí, nos vamos a gobernar, pero no hacen mención, no ponen encima de la mesa lo que es el mayor peso de todos los ciudadanos que recae sobre todos nuestros hombros. Correcto. Y para terminar también, que ya vamos cerrando, cómo están haciendo esta transición, ¿no?, hacia este nuevo orden mundial, de la mano, ya lo hemos visto, de los Rothschild, del antes y del ahora, con el gran reseteo que le llaman, este libro de Klaus Schwab, que está dirigiendo a todos los países y que todos los políticos, como es el nuestro en España, Pedro Sánchez, creo que se bloqueó, viene a acelerar todos estos cambios. Bueno, si se aceleró, reanudamos, respiramos, que vamos muy rápido. Respiren un poquito, vamos rápido. Es curioso que el prólogo de este libro de Klaus Schwab lo escribió Ana Botín, la actual presidenta del Banco Santander de España, ¿no? También fiel seguidora, bueno, que asiste siempre al Club Bilderberg, a esas reuniones que hacen y de tantos otros clubs privados y muchos secretos, seguro. Bueno, ya hemos recuperado un poquito el aire y sobre todo el PowerPoint. Recuperas rápido, ¿eh? Recuperamos rápido, aquí como la Argentina. Así que ha llegado el momento de que la política esté a la altura de la ciudadanía. A la altura. Ha llegado la hora de unos nuevos modos políticos. Sí. Cuando dispongamos, señorías, de la suficiente perspectiva, seguramente comprobaremos que esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace ya años. La pregunta es cuáles son esos cambios, que esas ideas que ya tenían, cuáles eran, ¿no? Porque esto de la pandemia, digamos, no vino a afectar... Qué bien les vino, ¿eh? Sí, les vino bárbaro. No lo armaron, les vino. Claro. Y esta parte del final, a ver qué dice. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia. Sí. Lo que es una amenaza global son los gobiernos, la deuda externa, estos degenerados, eso sí que es una amenaza global, sin duda. Otra vez se cambió. Dale al play primero. No, la imagen primero, después el play. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasa al ordenador de Iru? Me enseñaste mal. Iru, cambió el ordenador. Pero bueno, ahora hemos visto a Pedro Sánchez, que obviamente está con esto. Qué bien nos ha venido este caos mundial que ha pasado sanitario para generar unos cambios en otras aristas de la sociedad. ¿Qué pasa, Martín? Tranquilo, tranquilo. Okay. Tranquilo, tranquilo. Tu ordenador no va muy bien, Iru. Gasta un poquito más. Y ahora veremos, sobre todo, que Pedro Sánchez vuelve a arremeter para lo que nosotros es todo este movimiento que estamos aquí presentes porque nos temen. Porque nos temen no solo porque cuestionamos la forma de la Tierra, sino porque ponemos encima de la mesa un montón de paradigmas porque queremos generar desde la ética individual una moral social que nos beneficie a todos. Y a eso sí que le tienen realmente miedo. Por eso no pueden parar de atacarnos en todos los días. Esto fue esta misma semana. La España que hemos sido en estos últimos 2 años no habría sido posible con ustedes. Una España que es líder en vacunación mundial, que ustedes cuestionaban de la mano de los terraplanistas y de los ambientalistas. Ahí lo escucharon, el target ya estamos empezando a ser nosotros para poder poner en su propaganda y el escudo, ¿no? Para que no llegue realmente este cuestionamiento con todo lo que conlleva al resto de nuestros conciudadanos. Pero están haciendo gran reseteo, que le llaman, ya lo hemos comentado, de la mano de uno que se ha casado con una Rothschild y obviamente está obedeciendo sus órdenes. Y estamos viendo que están cayendo esta semana con estos rescates bancarios, fue en Suiza, también fue en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque ellos, ya sabemos todos, que actúan generando un problema, creando una reacción y dándonos siempre ellos la solución. Es evidente. Y la solución no va a ser otra que la CBDC. Ese dinero que va a ser también, además, programable, cosa que no te cuentan, tanto en tiempo como en productos de consumo, y que realmente es la esclavitud total a nuestro entender, porque es la fin de la libertad de que tú te puedas gastar el dinero en lo que tú gustes sin tener un control, sin que realmente el gran hermano que están montando lo sepa y te pueda un poquito encasillar en hasta aquí has llegado. Si para 1802, como habíamos visto, ya se hablaba de que crear una organización que tenga un monopolio de emisión de moneda era un peligro gigante para la humanidad, hoy estamos en un fractal, estamos en un momento muy parecido. Si llegamos a esto, estamos sonados, ¿eh?
estamos sonados, no vamos a poder elegir con mucha libertad qué comeremos. Así que un poquito hasta aquí. No creo que se llegue a dar el jubileo, ese perdón, esas indulgencias de deudas que se hacían en la antigüedad, a pesar de que es un júbilo cuando llegas a la jubilación, porque tú al menos ya recibes algo gratis. Así que muchas gracias, les dejamos con mi hermano y de verdad, mucho cariño el recibido. Ahí te siento, maestro. ¿Me vas cambiando? Me pongo acá. Bueno, en esta vamos a hacer una segunda parte muy rápida, breve, pero queríamos ofrecer algunas alternativas. Además, algunas alternativas, ahora lo veremos rápidamente, pero es que se está generando también otro movimiento relacionado con la soberanía, con nuestro empoderamiento, y es genial poder estar prácticamente con un pie o con los dos en un movimiento y también con los dos en el otro, como es el de la Tierra plana y el que ahora veremos. Para nosotros está siendo una realidad y creemos que es una gran herramienta. Y queríamos hoy compartirlo con ustedes, aprovechando que nos han hecho hablar del paradigma económico, con lo cual muchas gracias también por tenernos en cuenta, y para nosotros es, la verdad, una gratitud enorme poder estar aquí y aportar valor de alguna manera en lo que a cada uno les pueda servir. Como alternativas, pásame la segunda, evidentemente está relacionado con el empoderamiento, con todo esto de la ley natural, con la soberanía. Como herramientas han habido otras ya a lo largo de la historia como alternativas. Aquí en Argentina tenían el bono Patacón o tenían el bono Lecop. En Barcelona también han habido algunas en algunas poblaciones algunos intentos de crear monedas alternativas para la sociedad, aparte del dinero oficial, pero si bien siempre han estado relacionadas con el dinero oficial, como aquí los bonos estos que acabamos de nombrar en Argentina, también en Guatemala, y sobre todo el caso de la diapositiva siguiente, que muchos de ustedes lo sabrán, que ocurrió en esa pequeñita población que era Worgel, que les recomiendo a todos la película que hay, muy, muy educativa, y desde la experiencia que tuvo lugar allí, ¿no?, en el que el alcalde del pueblo empezó a emitir moneda como una especie de papelitos para que la gente pudiera volver a reactivar la economía. Era después de la Primera Guerra Mundial, en la República de Weimar, está todo destruido, nadie quería trabajar porque no había ningún incentivo, y este hombre encontró ese incentivo para que la gente se motivara y pudiera volver a laburar, porque le daban un papelito que luego podían intercambiar a cambio de bienes y de servicios. Vean la película, no les cuento cómo acabó, pero no acabó bien, obviamente. Lo encarcelaron incluso, pero bueno, ahí está un gran ejemplo. Este hombre lo hizo basado en la teoría económica del orden natural de las cosas, que la escribió Silvio Gesell, también un economista, también argentino. Aquí tienen la Villa Gesell en honor a su nombre. Entonces, más que interesante ese tratado económico que él también escribió y que este hombre lo llevó a cabo hasta que le cortaron las alas. La siguiente diapositiva, bueno, aquí vienen dos diapositivas de Silvio Gesell, no nos vamos a parar ahora, pero investiguenlo, que es más que interesante. La idea del dinero es que tiene que moverse, tiene que ser líquido, corriente, y la idea es que no se estanque, porque un solo billete, un solo intercambio luego puede generar muchos intercambios de bienes y servicios. En esa película que les decía justo atrás, la otra diapositiva del milagro de Worgel, hay esta escena, simplemente la vamos a poner, dura creo que 1 minuto, para que vean ustedes la importancia de que con un solo billete se pueden hacer un montón de intercambios y la gente puede no solo pagar las deudas que tienen unos con otros, sino que además pueden intercambiar bienes y servicios con un único billete que llega al pueblo y que después se va. Imaginaros por un instante que este es el alcalde. Está endeudado. Esto no necesito imaginarlo. No, todo el mundo está endeudado. Prestad atención. Un visitante llega a nuestro pueblo. Se dirige al hotel de Zenda y pide una habitación. Da un billete de 100 y recibe su llave. Ahora Zenda se acerca al boticario con el billete de 100 y lo usa para pagar su deuda. El boticario coge el dinero, se acerca al mesón y paga su cuenta. La mesonera, con sus 100, va donde Tony para comprar salchichas y carne. ¿Y Tony? ¿Qué hace Tony? ¿Qué hace? Tony le da el billete de 100 a Bertie por los favores que le debía. Y Gertie va donde Zenda y paga la deuda que tiene.
al del hotel. Al final el visitante baja de la habitación y dice que no le gusta el hotel. Coge sus 100 y se va. Entonces, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Esa herramienta de intercambio para que todos podamos cambiar bienes y servicios, ¿no? Para aumentar nuestro bienestar de alguna manera. Súper interesante, con el mismo billete, lo han visto, todas las deudas que se pueden saldar, con el mismo, incluso el que lo trajo, se lo llevó. Pues bueno, inspirado en todo esto, bueno, aquí teníamos la frase de León Tolstoy que decía que el dinero es una nueva forma de esclavitud, obviamente, lo estamos viendo con la presentación que acaban de hacer los compañeros, ¿no? Entonces, si la esclavitud sabemos que es la esclavitud moderna con el dinero y se basa en su moneda, pues vayamos a la raíz, a esa raíz del problema, y vamos a crear una nueva moneda nosotros. ¿No se puede? Bueno, sí que se puede, sobre todo si no se puede intercambiar en dinero fiat, en los dineros oficiales, porque algunos le llamarán moneda, pero otros le podemos llamar herramienta de intercambio, de trueque, que es lo que se ha hecho toda la vida nuestros antepasados y nuestros ancestros. Pero obviamente hoy disponemos de una tecnología que antes no estaba y por eso la importancia de lo que vamos a presentar hoy aquí, a compartir con ustedes, para que le pueda servir y se quiera sumar. Porque la potencialidad que tiene a nivel mundial, yo jamás me lo había podido ni imaginar. Y no solo es imaginable, sino que es real y existe. Y por suerte depende de todos nosotros, de la sociedad, que ello avance y se pueda materializar a nivel mundial. Los quería presentar, la de arriba, te has saltado 2. Aquí, la propuesta que traemos es una solución real que ya está funcionando y es gratuita. Nosotros mismos, allí en España, nació en Francia, ahora lo veremos, llegó a España y el movimiento ya ha saltado incluso aquí a América. Mañana en Argentina, mañana aquí en Quilmes se está haciendo un mercado de intercambio a través de esto. Nosotros, si podemos, vamos a asistir también para conocer a los compañeros y poder seguir uniendo puentes y redes. Antes de empezar, la moneda esta se llama G1, es conocida como Juna. Lleva el nombre de Juna porque está relacionado con la luna. De hecho, cada equinoccio se hace matemáticamente, se hace una revisión, etcétera. Pero es una herramienta de intercambio. Y antes de arrancar rápidamente con ella, vamos a explicar por qué lleva la letra G. Porque muchos dicen, no, la G de la masonería y tal. Yo no la elegí, yo le hubiera puesto otro nombre, obviamente, pero la persona que la creó se inspiró en Kurt Gödel, que era un matemático, un filósofo austriaco, y su apellido empezaba por G. Y como se inspiró en él y en reconocimiento, por eso le puso la G1, que se llama, pero también conocida por Juna. Vamos a la siguiente. Este hombre, Stefan Labor, fue un poquito el gran ideólogo de lo que hoy les presentamos, de esa Juna, ¿no? Este hombre, que además es informático, empresario, le gusta mucho el ajedrez, pueden buscarlo, chequearlo, todavía está activo en todo esto. ¿Él qué buscaba? Pues quería crear un sistema alternativo al dinero oficial, porque entiende, como todos nosotros, que es el que nos esclaviza y parte del gran problema. ¿Él qué buscaba también? Buscaba que todos pudiéramos crear ese dinero, co-crearlo, no solo que los bancos tuvieran el monopolio de crear dinero, entre todos nosotros, como seres vivos, pudiéramos hacerlo. Buscaba también que pudiera ser anónimo, para salir de la esclavitud, para que fuéramos soberanos, seres libres. Buscaba también cómo usar esa potencialidad de la herramienta de la informática, de hoy en día, de la tecnología, y aplicarlo a todo esto. Y obviamente se basaba en el gran planteamiento de que la moneda es solo un medio, pero no es el fin. Aquí lo importante es el producto o el servicio que ofrecemos cada uno de nosotros. Y la riqueza está en los seres humanos, no está en la propia moneda en sí. Entonces empezó a desarrollarlo con otros compañeros, con todo un equipo, y creó la teoría relativa de la moneda. No es la misma de antes, de Silvio Gesell, esta es otra, se basa en parte en muchas cosas en común, pero esa teoría relativa de la moneda nació en 2010 y es un tratado matemático de análisis económico para crear una moneda igualitaria. Se pueden buscarlo, pueden descargarse el PDF, la siguiente, lo van a encontrar, pero aquí lo importante, hay unos ítems que sí que son los que quiero compartir. El individuo es libre de producir, como dicen aquí Martín, ayúdame. Producir todo valor.
Exacto, el individuo es libre de producir todo valor. Cada uno podemos hacerlo. El valor de la riqueza reside en el ser humano. La igualdad de todos los seres humanos para crear el dinero, lo que les decía. Y sobre todo la redistribución continua de la riqueza y una red de confianza, porque todas nuestras relaciones se basan en la confianza, igual que la que le tienen todos ustedes al dinero fiat que está en el banco, supuestamente, pero que si vamos todos a pedir que queremos retirar lo que hay allí nuestro, no nos lo van a dar porque no existe, por esa reserva fraccionaria. Pero nosotros tenemos fe y confiamos en el banco. Pues aquí se trata también de esa fe, de mantenerla entre todos nosotros y crear una red de confianza. Lo primero que se hizo fue la teoría relativa de la moneda, habíamos visto. Y lo segundo, desarrollar el software o la aplicación informáticamente con la tecnología de hoy para hacerlo posible. La siguiente. Entonces, tenemos que en 2010 se crea la teoría relativa de la moneda y en 2017 fue cuando ya se puso en marcha todo y se crearon las primeras junas. Esto, como les he dicho, ocurrió en Francia, en Toulouse. Saltó rápidamente a España a través de Cataluña, donde estamos nosotros, nos enteramos de esto, yo personalmente con Jordi y otros amigos, nos pareció súper interesante, una herramienta súper potente, nos metimos en mercados, en charlas que se hacían más particular y bueno, y hoy estamos aquí, que no lo hemos hecho saltar nosotros aquí a Argentina porque hay otros amigos y compañeros que lo han hecho, por suerte, y podemos estar compartiendo todos. Características principales de esta moneda o herramienta. Es para facilitar el trueque o el intercambio. ¿De qué? De bienes y servicios. Es gratuita. Cuando digo gratuita, digo gratuita. No hay estafa, ni es piramidal, ni hay estafa Ponzi, nada. Es gratis, no puede haber nada de eso, porque la gente siempre dice, esto es una estafa como tantas otras. No, porque no puedes comprarla ni vender. Aquí lo vemos, no es convertible en dinero, en el sentido que no hay ningún exchange, ninguna casa de cambio digital que te lo haga. Entonces no se puede comprar ni vender. Es anónima, no hace falta poner un DNI, ni un pasaporte, ni tu ficción jurídica. Simplemente 2 palabras para poder identificar tu cuenta y poder hacer envíos y recibos, simplemente. Además es libre porque no pertenece a nadie, ni siquiera a los que lo han creado, porque está tan bien hecha que esto es expandirla para el crecimiento de todos, pero no le pertenece a nadie. Obviamente hay gente detrás que sigue trabajando, y buena falta hace ahora porque se está expandiendo y creciendo mucho, pero no hay pertenencia de nadie. O sea, es algo para todos, y así se pensó y así se sigue desarrollando. Es igualitaria porque para cómo está pensado, todos somos iguales y todos co-creamos cada día la misma cantidad de moneda. Es segura porque utiliza la tecnología blockchain y además es con software libre, todo el mundo puede sumarse a ella para ayudar, incluso para crear una moneda paralela con los parámetros que establezca. Obviamente, lo que decíamos, la red de confianza es lo más importante. Además, fomenta las relaciones humanas y el crecimiento ordenado de todo ello. La responsabilidad, importantísimo, nos hace ser responsables a cada uno de nosotros, relacionado con la soberanía. Se necesitan guardar las claves. Aquí, cuando uno crea una cuenta, que es súper sencillo, ahora lo verán, uno crea una cuenta, le da con 2 palabras, pero al otro lado no hay nadie que si pierdes la contraseña te la puedan volver a enviar con un correo electrónico. Aquí uno se tiene que hacer responsable de guardarlas, de no perderlas y de lo que hay, simplemente, y de que sigamos creciendo todos juntos. La masa monetaria, como les decía antes, aumenta constantemente con la co-creación del dinero y, súper importante, a mí me parece increíble, es una herramienta de alcance mundial. Se han creado muchas herramientas como monedas alternativas de ecoaldeas, más locales en un lugar, pero esto tiene una potencialidad enorme para poder llegar a todo el mundo, como estamos viendo a día de hoy incluso. Entonces, la siguiente, por favor. Estos son los ítems, las características principales, y supongo que estarán diciendo muchos de ustedes, ¿y por dónde empiezo? Yo quiero crearme un monedero porque es gratuito y con todo lo que estamos viendo, ¿no?, de las características. Pues bueno, ¿por dónde empezamos? El primer paso es bajarse la aplicación que se llama Cesium, es una aplicación de móvil y también se puede hacer por el ordenador, en la red. Entonces, es gratuita, solo necesitas 2 palabras, no las pierdas. Y ya es opcional si uno quiere poner en el perfil dónde está su ubicación, si quiere poner las redes sociales, si quiere poner una web donde pueda ofrecer productos y servicios. Todo eso es opcional. Lo básico es
que es gratuita y solo 2 palabras. Y lo segundo, una vez tengo la aplicación, ¿qué puedo hacer? Pues ofrecer algo a la comunidad, ¿no? Si quieres formar parte de una comunidad, tendremos todos que ofrecer algo, el que quiera estarla. Pues bueno, ¿cómo se ofrece algo? Yendo a los mercadillos que se van creando a nivel local en muchas partes del mundo, donde tú vivas. Luego también, si no puedes ir a mercadillos o no quieres ir, o también está la alternativa de ofrecer tus productos y servicios a través de la página web. Está la página web de GChange, del Jirala, y también está incluso la opción, muy conocida por todos seguro del Airbnb, pues aquí han creado la opción del Airbnb para ofrecer el servicio, un sofá, una cama en tu casa para que pueda venir gente a hospedarse y no te van a dar fiat, no te van a dar dinero, pesos, dólares ni euros. Te van a dar esta moneda. Entonces, es muy sencillo, con eso simplemente 2 pasos. El primero, descargarte la aplicación y el segundo, ofrecer algo a la comunidad. ¿Qué más? Pues ya lo tenemos. Vamos a buscar gente que esté cerca nuestro, aquí, en Buenos Aires, en Quilmes, en La Plata, donde sea. Seguro que hay gente que ya está utilizando esta moneda. Hay grupos de Telegram, la G1 Primeros Pasos, o por Telegram muy activo. Seguro que encuentran a alguien. Y si no han encontrado a nadie porque todavía no existe, pues todavía mejor. Créenlo ustedes. Ustedes mismos creen un grupo, empiecen a juntar a gente con todo lo positivo que supone todo eso y enriquecedor. Y además, si ustedes se deciden montar un mercado, la propia comunidad, esto lo estamos viviendo en un montón de mercados que nosotros mismos ya estamos creando también y haciendo con otros compañeros, la propia comunidad hace un crowdfunding y aporta esta moneda, la G1, para que después en el mercado se pueda mover como ese billete que hemos visto antes. Yo ayer mismo a la gente de Quilmes les hice una transferencia de Junas para el mercado que van a hacer mañana. Entonces, seguro que la comunidad te va a apoyar. ¿Por qué? Porque todos queremos que esto funcione y que esto crezca. Porque es gratuita, porque es responsable y porque le toca los huevos al sistema. Ya lo dejaste. Esto no queda nada. Deja volando, hermano. Bueno, ya con el tiempo, cuando uno empieza a ir a mercados, cuando empieza a conocer a gente, ya viene el ser un miembro de confianza de la red y te pueden certificar y es cuando se empieza a crear dinero. Hay unas reglas, sobre todo unas reglas para evitar trampas y fraude, unas reglas de 5 pasos, de distancia. Está muy bien creada la moneda. Yo cada día que aprendo más de ella me parece más fantástica. Así que antes de certificar a otro hay que ser responsable, pero la importancia de la lentitud en el crecimiento de la propia moneda, que puede parecer que con las reglas que hay crezca poco a poco, pero más vale ir despacito y buena letra, sobre todo para afianzar bien toda esa confianza. Si algún día sale mal, que mucha gente dice, no, pero a lo mejor se apaga Internet, la Juna se pudre, no pasa nada, en el sentido de que primero era gratis, nadie ha perdido dinero. Eso es importantísimo. Eso evidentemente el tiempo y el esfuerzo de cada uno, pero nunca se ha puesto un euro, un dólar, un peso. Después, importante también, has creado ya una red de confianza con gente a tu alrededor que te va a poder servir el día de mañana o ya mismo, tanto para un corte de pelo, como para comprar verdura, como para que te arreglen el coche. A saber, si cada vez, cuanto más crece, más servicios y productos se van ofreciendo a la comunidad. Lo tercero, habrás participado y aprendido en todo este proceso, que es muy y muy enriquecedor. Y lo cuarto, además, habrás intentado hacer algo para generar un cambio real, sobre todo en ti mismo, y romper ese paradigma económico que nos han impuesto, ser nosotros el cambio y el ejemplo de otros. Así que yo les invito, mañana, no sé si estaba por ahí Bueno, si quieren más información, está en la... Uy, ahí me fui. Si quieren más información, está la página web de monedalibre.org, ahí van a encontrar. Nosotros también hicimos una presentación que tenemos en el canal sobre la Juna, moneda libre, y mañana estaremos por la tarde ahí en Zona Sur. No conozco yo el lugar, pero es en Quilmes, así que si se quieren acercar, ahí estaremos compartiendo con todos y sumando con los compañeros de aquí de Argentina, porque nos parece algo importantísimo para poder romper esa esclavitud del dinero legal. Muchísimas gracias. Martín Rodríguez, Jordi y David Barea, desde España, Paradigma Económico. Lo pasamos bien, ¿eh? A vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ah, la foto, Gracias, Martín. Gracias. la foto del Pacha. Gracias. La foto del Pacha. El Pacha aprieta, ¿eh? Ah. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas De gracias. corazón. Gracias. El abrazo de un amigo, un gesto, una canción, el beso requerido, una palabra sin rencor, el sentirse valorado, el aflorar de una emoción, una lágrima escondida, el encuentro del amor, es lo que sana como el aire, es lo que sana como el sol, es lo que nutre nuestra sangre, es lo que llega al corazón. Y también una risa sincera, una caricia frente al mar, un pensamiento positivo, un bostezo, el respirar, ver árboles y el río, andar descalzo y caminar, ser parte de este equipo y cantar un poco más. Es lo que sana como el aire, es lo que sana como el sol, es lo que nutre nuestra sangre, es lo que llena. Aunque quieran cambiar el aire, aunque quieran topar el sol y nos quieran envenenar la sangre, nunca podrán callar mi voz. Todos, es lo que sana como el es lo que nutre nuestra sangre, vamos la última, es lo que sana como el aire, es lo que sana como el sol, es lo que nutre nuestra sangre, es lo que llega al corazón. Gracias. Fuerte el aplauso, Clone y su linaje, viajando por el mundo, llevando arte, conciencia y terraplanismo a donde van. Muchísimas gracias.